y con posterioridad les comparto. Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la tercera unidad que es el derecho. Nos vamos a ir a prisa para que así también no excederme en el tiempo de ustedes, ¿sí? El derecho romano como ciencia práctica. A ver, yo quiero hacer la pregunta, ¿qué les suena a ustedes cuando hablamos de que el derecho romano como ciencia práctica? Algo que se puede aplicar. Algo que se puede aplicar con base a los antecedentes que nosotros ya tengamos del derecho romano, que es lo que hemos visto a lo largo de estas dos unidades, que son los conceptos claves, que hablamos un poco sobre la historia del derecho romano, hablamos sobre los diferentes tipos de gobierno, que va desde la monarquía, la anarquía, el imperio. Todo ese tipo de gobiernos, ¿verdad? Eh, cuando suben al poder, como fue el caso de Justiniano, de Ulpiano, César Augusto, entre otros, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver y recuerden que necesito que participen. Tenemos aquí el derecho romano como ciencia práctica. El casuismo, vamos a ver qué es el casuismo. El casuismo romano realmente estaba basado en la resolución de casos ahora sí que casos de la vida real, ¿sí? Ah, Casos particulares mediante la interpretación de normas generales. Entonces, por ejemplo, se presentaba un caso X, X caso, por citar algo, y trataba de darse la solución a a ese caso real, con base ahora sí que conforme a derecho, sí, conforme a derecho, conforme a las leyes estipuladas de aquel entonces, y que nosotros sabemos en realidad que todavía hasta la fecha se sigue rigiendo, ¿sí? Los juristas romanos desarrollaron el método del caso, inclusive estaba viendo el otro día en los nuevos programas de estudio, ¿verdad? Y no me dejarán mentir que hay una materia que se llama el método del caso, ¿verdad? Allí en esa parte del método del caso, justamente como lo dice aquí, se aplica en todo momento la jurisprudencia. Y aquí en el método de caso tiene que verse un sinnúmero de estrategias jurídicas conforme a la normatividad, conforme al derecho para poder nosotros en un momento determinado poder darle solución a los casos, ¿sí? Pasamos aquí casuismo y jurisprudencia romana. Aquí habla de nuevamente el casuismo en el derecho romano consistía en que, ya lo dijimos, en la resolución de los casos. ¿A través de qué? Pues a través podíamos utilizar el método del caso, ¿verdad? Las estrategias que son los que acabo de referir y esto mismo pues dio oportunidad a la práctica jurídica, ¿verdad? En aquel entonces. Ahora, vámonos con la jurisprudencia. ¿Qué pasa con la jurisprudencia? ¿Alguien me puede decir qué es jurisprudencia? Ya lo vimos en clases anteriores. ¿Los escucho? es, es la interpretación de la ley o de la norma. Exactamente, es la interpretación de la ley o de la norma. Exactamente. Aquí lo dice, se desarrolló gracias al análisis de estos casos, ¿sí? En donde en realidad se va aplicando la normatividad, las estrategias jurídicas, ¿verdad? Que van vinculando a una posible resolución del caso, por ello mismo se dice método del caso. Aquí, por ejemplo, nos habla, la jurisprudencia romana se desarrolló gracias al análisis de estos casos, o sea, de los casos de la vida real, y se proporcionaban soluciones a problemas específicos, creando precedentes que influenciaron futuros casos. Ahora, algunos juristas, como en el caso de Gallo, de Ulpiano, de Papiano,
fueron figuras claves en el desarrollo de la jurisprudencia romana. Aquí voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes se den a la tarea de buscar en este momento. Voy a dar unos 5 minutos y quiero que me digan, dice aquí que estos juristas fueron figuras clave, fueron bien importantes en la jurisprudencia. Aquí dice en el desarrollo de la jurisprudencia romana, pero yo quiero que me platiquen un poquito, o sea, a lo mejor con un ejemplo, algo respecto a este punto, que por cierto se resalta con letras rojas. A ver, adelante, los escucho. Por ahí alguien ya iba a hablar, iba a emitir algún juicio. No, no, deje así. ¿Quién va a participar? A ver, les doy unos minutitos para que lo comentemos. Bueno, en el caso de Ulpiano, él comentaba que tenía tres cosas que desarrolló, ¿no? Como el vivir honestamente, Sí, el de ajá, no dañar a otro sí, y el dar a cada uno lo suyo. muy bien, muy bien, muy bien. Otra participación. Sí, yo encontré que la jurisprudencia romana, en el caso de las instituciones que propuso Gallo, Ajá, eh, las obligaciones, lo que él engloba son los contratos, los delitos y otras causas. Por ejemplo, las obligaciones nacidas de varias figuras de causas y sistematizó el derecho clásico, ajá, clasificando el derecho en personas, en cosas y en acciones, estableciendo un modelo pedagógico fundamental que va, yo siento que va un poco ligado a lo que estamos viendo como el derecho romano como una ciencia, esa metodología. muy bien, muy bien. Gracias. Vamos con Ruth Cancino y luego con María Guzmán Rueda. Adelante. Yo encontré que Gallo destacó por explicar el derecho de formas claras en sus instituciones. Ulpiano aportó principios sobre la justicia y el derecho natural, y Papiano fue reconocido por su ética y por buscar siempre decisiones justas. Muy bien. ¿Alguien más? María, Silvia y Jorge Cruz. Sí, güey. Soy Mayra. Mayra, perdón. Mayra, perdón. Sí, Yo diciéndote María. Mayra, perdón. sí, no hay cuidado. Pues yo encontré que Justiniano, la mayor aportación de Justiniano fue al derecho romano fue recopilación, ordenación y actualización de signos de legislación y jurisprudencia romana. Ajá. Ujú. Solo eso. A ver, adelante. Sigo yo. En el caso de Papiano, encontré que se conoce como el príncipe de la jurisprudencia. Tenía un agudo sentido de equidad y de integridad No, no, y déjate mismo. buscaba soluciones prácticas y fundamentó gran parte del digesto de Justiniano. Muy bien, muy bien. Jorge Cruz y Jessica Vanessa. Silvia. Ah, ok, Jorge, perdón. Hola, buenas noches. Buenas Yo noches. encontré de Papiniano, Sí. destacó por la profundidad y brillantez de su análisis, especialmente en temas éticos y de derecho de familia. Fue la máxima autoridad de la ley de citas, que ordenaba seguir sus escritos en caso de desacuerdos entre juristas. Ok, muy bien. Jessica Vanessa, Maricruz y Vanessa San Román. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Pues yo encontré sobre Emilio Papiano, pues primero que Sí, nada, que pues, eso ya se sabía que es el número uno de los juristas sí. de la antigüedad. Él, por ejemplo, pues se reconoce más o es justo o es más reconocido por su independencia de opinión, ya que destacaba su independencia de Siempre es lo opiniones mismo. en la búsqueda de soluciones equitativas. ¿Dónde? Ajá, muy bien. Por ahí Eh, me están hablando. Bien. También tiene bueno, sus obras importantes, que fueron los formados por 37 libros. Ajá. Muy bien, Y Jessy.
redactó obras de adulteris y 2 libros de definiciones y un texto en griego, que expuso Mira, las obligaciones de los magistrados y de los funcionarios de la policía urbana y en aquellos tiempos. mira, es un dato muy interesante, ¿eh? Muy bien, gracias, Jessy. Maricruz y por último Vanessa. Cerramos con Vanessa. Sí, yo encontré de Gallo, que fue el autor de las Institutas, y que él creó un manual de enseñanzas para entender el derecho clásico. Aparte, él fue el que estructuró sobre los atributos de las personas, bueno, de la persona. Ajá, muy bien. Y Vanessa. Y concluimos con Vanessa para pasar a lo siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas noches. Yo encontré sobre Justiano que no solo guardó lo viejo, sino que también creó lo nuevo. Un ejemplo sería de que cómo el mundo seguía cambiando y él siguió dictando leyes después de terminar su gran recopilación. Un resultado vendría siendo el matrimonio, las herencias y administración pública, que eran más modernos pues para su época. Muy bien, gracias, Vanessa. Si se dan cuenta con todas las referencias que hicieron sus compañeros y que son datos importantes, ven a completar justamente lo que representaban tanto Gallo, Ulpiano y Papiano, y hasta el mismo Justiniano, ¿verdad? Que fueron figuras claves en el desarrollo de la jurisprudencia romana. Muy bien, chicos, vámonos con el siguiente. Hace un momento hablamos de algo bien interesante, el método del caso. ¿Qué es el método del caso? El método del caso se refiere al proceso mediante el cual los juristas romanos resolvían situaciones particulares, aplicando principios generales del derecho. Justamente hace un momento hacíamos el comentario de que el método del caso va a utilizar un sinnúmero de estrategias jurídicas para darle una resolución a un caso, X caso, ¿verdad? Y aquí, como lo dice, en casos particulares, ¿verdad? Y donde se aplican o se aplicaban principios generales del derecho. El método del caso es precursor del sistema de common law, lo que nosotros conocemos el common law, o sea, derecho civil. ¿Sí? Allá en los Estados Unidos conocemos como common law y aquí en México lo conocemos como el derecho civil. Aunque en el caso de Roma, la creación de normas seguía estando mayoritariamente en manos de los magistrados y del emperador, ¿verdad? Y en especial de los romanos, ¿eh? La recopilación de opiniones y decisiones de los juristas en los responsa prudentium, respuestas de los prudentes, sirvió como fuente indirecta del derecho. Este último parrafito, si se los comento, viene siendo, se los comento, una pregunta y motivo de examen. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿No? No hay preguntas. Ok. Disculpe, ¿cuál dijo que era el párrafo para pregunta de examen? Ah, el último, la recopilación de opiniones y decisiones de los juristas en los responsa prudentium, respuesta de prudente sirvió como fuente indirecta del derecho. ¿Sí? Muchas gracias. Propiamente, sí, no, de qué para servirte. Propiamente podemos decir que toda esta diapositiva del método del caso es una parte bien importante, ¿sí? Porque realmente entre el casuismo, entre la jurisprudencia y entre el método del caso, constituyen una parte medular a la ciencia como práctica jurídica propiamente. Bien, continuamos. Déjenme nada más checar aquí si hay alguno. La praxis de lo. Ah, ok, gracias, Donovan. La praxis de los recursos romanos utilizados en la antigüedad. Muy bien, Donovan. Excelente, ¿eh? Vámonos con el uso de las fuentes jurídicas romanas. Las principales fuentes del derecho romano fueron las leyes, los decretos de los magistrados, edicta, los plebiscitos, los senadoconsultos imperiales y los dictámenes de los juristas. Ojo, chicos, esta parte es, pero súper de vital importancia. Las principales fuentes del derecho
esta es pregunta de motivo de examen, ¿sí? Las principales fuentes del derecho fueron leyes, los decretos de los magistrados, edicta, y los plebiscitos, los senado consultos imperiales y los dictámenes de los juristas. Fíjense que hago mucho hincapié en esta parte. Vamos a ver. La recopilación del Corpus Juris Civile, del cuerpo del derecho civil, de Justiniano fue una de las más importantes y sirvió como fuente principal para la enseñanza y para la práctica del derecho en siglos posteriores. Las fuentes jurídicas romanas fueron fundamentales. ¿Cuáles fuentes? Las que acabamos de ver, las leyes, los edictos, o los decretos, los plebiscitos, los senadoconsultos y los dictámenes de los juristas. Fueron fundamentales, es un tema fundamental en el derecho civil moderno, ya que muchas de ellas fueron adaptadas y usadas en la Edad Media y en el Renacimiento. ¿Sí, chicos? Bien, ¿dudas? ¿No? Vámonos a casos prácticos. Déjenme ver qué otra, si nos queda. No, espérenme, ya, me adelante. Casos prácticos del derecho romano en Roma. Ahorita les voy a pedir, ahorita que terminemos de ver esta parte, les voy a pedir de favor que piensen en un caso práctico del derecho romano en aquellos tiempos ancestrales de Roma. Vamos a ver, voy a leer esto y les voy a dar unos 5 minutitos y la participación de 5 personas. Bien, el derecho romano sentó las bases de muchas instituciones del derecho privado moderno. Como es, aquí ya, si se dan cuenta, ahí ya vamos teniendo ejemplos como el matrimonio, la propiedad, los contratos y las obligaciones. Ejemplo del caso práctico. En el derecho romano, un conflicto por el uso indebido de una propiedad ajena podría resolverse mediante el actio reivindicato, una acción que permitía al propietario reclamar la posesión de su bien. Y creo que esta situación del actio reivindicato hasta en nuestros días, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a alquilar, no sé, alguna de nuestras propiedades, ¿verdad? Todo lo que suscita y todo lo que conlleva. Bien. Los juristas romanos desarrollaron principios como la buena fe. Esta diapositiva póngale en especial atención porque es motivo de examen. Los juristas romanos desarrollaron principios como la buena fe, bona fides, la equidad, aequitas, para resolver disputas entre particulares. Bien, les voy a dar 5 minutitos para que me pongan un caso práctico de derecho romano en aquellos tiempos, ¿sí? Y que me expliquen qué se aplica, ¿sí? 5 minutitos, me pongo en mudo.
Qué bien, me da gusto que ya estaban bien listos, ¿eh? En ese orden, participa, o sea, muy sucinto, muy breve. Pedro, luego Ruth, luego Areli Rociel, Jorge Cruz y Silvia Fierro. Adelante, adelante, Sí, adelante. sí, yo encontré un ejemplo que se llama el caso del tesoro encontrado. La Ajá, situación es un albañil que está remodelando una casa antigua y al tirar un muro encuentra una vasija con monedas de oro cuya procedencia es desconocida. De acuerdo al enfoque romano, Adriano estableció que el tesoro pertenece por mitad al descubridor y por mitad al dueño del terreno donde se halló. Y en la actualidad esta regla se mantiene casi idéntica en la mayoría de las legislaciones actuales. Si el hallazgo es por azar, en propiedad ajena, la división sería 50-50%. muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro. Adelante, Ruth Cancino. Bueno, sí, yo encontré, pero me acabo de dar cuenta que es el mismo caso que puso de ejemplo, que si sería si una persona ocupaba o usaba una propiedad que no le pertenecía, en ese caso el verdadero dueño podría acudir ante el juez y eso le permitiría reclamar legalmente su bien y recuperar su posesión, demostrando que era el propietario legítimo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ruth. Continuamos con Areli. Conforme vayan dejando de participar, bajan su manita. Gracias. Adelante, Areli. Ah, sí, perdón. Yo encontré un ejemplo que hoy en día se sigue usando y en ese entonces se llamaba Mutum, que es préstamo con intereses. Por ejemplo, en ese entonces pues eran lo de los mercader, hasta donde sé. Entonces, un comerciante de trigo le podía prestar a otro para cosechar, obviamente con intereses, y así funcionaba este comercio, ¿no? Y para generar intereses. Muy bien, muy bien. Silvia, Vanessa, Felipe y nos quedamos con Francisco. Hasta Francisco nos quedamos. Adelante. Ok, pues yo encontré acerca del matrimonio que eran dos tipos de matrimonio los que se manejaban, el Kunmau, que la mujer pasaba a ser a la familia del marido, y Sinemanu, que mantenía su independencia patrimonial, y dice que evolucionó del Kunmanu, que era que la mujer pasaba a la familia, y se fue haciendo hacia el Manu, Ajá. perdón, permitiendo mayor independencia de la mujer. También menciona otro tipo de uniones que yo no sabía que existía, según yo no nada más se casaban y ya, pero parece que sí tenían otros tipos de unión, no necesariamente el matrimonio como tal. Ah, muy bien. Interesante, Silvia. Vanessa. Hola de nuevo. Yo encontré el de el árbol que daña el techo. El caso es que las raíces del árbol de tu vecino están levantando el piso de tu patio. En Roma, un jurista, usando el método del caso, dictaminó que tú tienes derecho de cortar las raíces si te causan un daño, porque el derecho de propiedad implica no ser molestado por otro. Con Justiano tomó ese dictamen de que jurista llamado Paulo lo ordenó en el digesto y lo volvió legislación. Hoy en día, gracias a esa ordenación, esa regla llegó a los códigos civiles modernos de México y el mundo. Muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Pasamos con Felipe y concluimos con Francisco. Hola, ¿sí se me escucha? Sí. Ah, ok. Bueno, yo había encontrado en particular un caso que hacía referencia como a un enjambre de abejas y decía que pues el vecino reclamaba las abejas por el simple hecho de que estuvieran en su patio, pero lo llevan a la solución de los juristas y pues el análisis es que primero plantean tres puntos, ¿no? Lo de la naturaleza salvaje, que dice que es ferae naturae, y pues dice que pues, eh, las abejas en sí son animales salvajes, entonces seguirían como este instinto salvaje, por lo cual si estos animales deciden irse por total naturaleza, no es tanto como de eran míos, sino es como propiedad legítima. Y bueno, dicen que, o yo lo veo más o menos como que en el Código Civil moderno, sería algo así como los peces en mar abierto, ¿no? No tienen como una propiedad, más sin en cambio si tú los llegaras a capturar, pues ya serían como tuyos, ¿no? Muy bien. Gracias, Felipe. Francisco, por último. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro. Yo encontré, bueno, estuve investigando y encontré otro de la patria potestad. No sé si
estoy en lo correcto, A porque me ver. perdí un poco, porque entré un poco tarde, pero yo había investigado que antes era lo del paterfamilias, que era el poder casi absoluto sobre los hijos, la esposa, los esclavos. Incluso, pues, se podía vender a los hijos en aquellas épocas. Y Ajá. actualmente, pues es la patria potestad. Es bueno, también funge como una función de protección y está Ajá. limitada por los intereses del menor, o sea, tiene como más, cambia mucho el aspecto de cómo se tomaba el aprecio de las personas antes a cómo se está tomando actualmente. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Creo que con todo esto ya nos queda, pero súper claro los casos prácticos y creo que en esta parte el trabajo de investigación que ustedes realizan, así como en forma inmediata, viene a completar lo que se refiere a a esta unidad. Bien, dejo de compartir. ¿Sí? Les comento lo siguiente. A lo largo de la semana he estado calificando sus actividades. Obviamente, pues es mucho el trabajo. Quiero hacer una aclaración. No en todas las actividades que ustedes realizan tienen el mérito de tener una calificación, sino únicamente revisarlas y hacerles el comentario. Pero eso no quiere decir que se demerite el esfuerzo que todos y cada uno de ustedes hacen, porque a final de cuentas todos están trabajando y esa parte pues yo la valoro mucho porque tienen que combinar las cuestiones personales con el trabajo que se desarrolla en plataforma. Por otra parte, hoy voy a programar de una vez, sí, para que no pase de que luego se me olvida o más que cualquier otra cosa. Voy a compartir aquí, espérenme un segundito, déjenme salirme de de la sesión en la que estuvimos ahorita. Salgo y les comparto el link. Permítanme, déjenme ver, están acá. Les voy a compartir el, el, el link. Aquí ahorita estamos. Voy a programar la sesión. Esta sería la quinta sesión. Quinta sesión en vivo. Y estaríamos hablando que sería el día 7. 7, no, 6. Ay, no, espérenme. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Este, perdón. 7 de marzo es el Ajá, 7. marzo 7, exactamente. Marzo 7 a las 7. Permítanme, a las 7 y de una vez voy a compartir por este medio. Espérenme tantito de una vez. Y les agradezco mucho que me hayan esperado. Es que tengo una alergia, conjuntivitis alérgica en los ojos, ya tengo 2 meses y he estado batallando, entonces tuve que ver al médico y en lo que me inyectaban y todo eso, pero aquí estamos con toda la actitud de salir avante y no atrasarnos, ¿sí? Espérenme tantito y ahorita en este momentito les comparto el link. Espérenme tantito. Link. Aquí está. Link de sesión del sábado 7 de marzo, previo al Día de la Mujer, ¿verdad? Que es el día 8, que de todos modos el Día de la Mujer son todos los días, ¿eh? Es decir, hago la aclaración, ¿verdad? Voy a tratar de preparar algún detalle, alguna cosa, perdón. Es que tengo aquí varias, ¿cómo se llama? Varias pestañas abiertas. Espérenme. Este, para poderlas compartir con ustedes. Oigan, ¿qué no se cerró? Se cerró, no sé. A ver, espérenme.
No, ya acá está, miren, ya está acá. Quinta sesión en vivo, ya está. Ya quedó, Ya quedó, chicos. Y ahora nos vamos a dar a la tarea. Si les parece bien, vámonos unidad 1, unidad 2 y unidad 3 a resolver, ¿sí? Si tienen Ok. si tienen ustedes algún atraso, alguna situación, no pasa nada, ¿sí? No sucede nada. Aquí la cuestión es única y expresamente ponernos al corriente y con eso salimos avante, ¿sí? ¿Ok? Muy ¿Dudas? bien. Sí. Jessica, dime. Sí, profe, una duda. Yo tuve problemas para estar ingresando a mi plataforma en la primera unidad y ya no pude hacer la entrega de eh, de mis trabajos. ¿Qué se ¿Hay te una cerró? prórroga? No, no hay No, ningún problema. No, no se cerró, pero digo que si lo puedo subir porque ya no lo subí de que pues se me pasó la fecha, evidentemente. sí, adelante. Los que van atrasados, adelante, sin problema, no Ah, pasa muchísimas nada. gracias. Sí, ustedes vayan haciendo sus actividades, ¿sí? Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí. Un fuerte abrazo. Nos vemos, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Que les vaya bien en todo lo que emprendan, todos y cada uno de los días. Hasta Gracias, luego, maestra. gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego, Bye. gracias. Gracias. Bye. Maestra, Bye. gracias, que se mejore. Ay, muchas gracias, qué linda. Ojalá Dios quiera. Una oracioncita por mi salud, porque en verdad ya son 2 meses sin gotas y gotas y otras gotas y más gotas y el doctor y esto y lo otro. Ya estoy hasta acá. Ujú. Claro que sí, Cuídense maestra, mucho. estaremos orando por Jorge, usted. gracias. Te lo Bye. agradezco, Silvi. Gracias. Gracias. Yo Bye. creo que se mejore. Bye, gracias.